Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 12. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes después de 2 semanas que no les había hecho video, pero esto era debido a que estábamos trabajando con Faraday, de la importancia del mentor, etcétera, que todavía me falta integrarles un apartado más, que espero ya poderlo hacer en estos días. Pero también me di a la tarea de hacer este video porque me parece importante resaltar algunos elementos que hemos visto a lo largo de este módulo, sobre todo para comprender lo que significa la praxis. Si bien les ha quedado ligeramente claro, porque hay que decirlo, hablar de praxis en sus elementos teóricos de mayor profundidad requiere de un estudio de esta categoría de mayor envergadura y que dentro de la praxis también la universidad busca que se vea el principio de la ética. Y eso me ha llevado a trabajar con ustedes este video porque ustedes trabajaron el principio ético y lo que es la praxis a través de diferentes definiciones de autores, pero que ustedes desarrollaron de manera rápida, pronta y no a profundidad, a consecuencia de la dinámica que llevamos. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal. Sin embargo, me veo en la enorme necesidad de llevar a cabo este video porque praxis y lo ético es sumamente complejo y para eso me ayudé de un texto muy importante que les recomiendo a todos ustedes, que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, de nada más ni nada menos que de Immanuel Kant. Kant es un autor del siglo XIX bastante complejo. De él se desprende una corriente ideológica y filosófica que se llama nihilismo. Pero no voy a ahondar tanto en eso y voy a ayudarme ahora sí bastante de mis apuntes porque trabajar a Kant es muy difícil, requiere tener muy precisa la idea para que ésta no sea equivocada. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en este texto que les presento de Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Immanuel Kant hace un enorme esfuerzo por realizar un ensayo filosófico que nos acerque a lo que es la moral universal. Porque dentro de los trabajos que yo leí de ustedes, ustedes ponen su postura a través de qué, de la moral que a ustedes los construye, la famosa moralidad. La moral es la personal y la moralidad es la que socialmente se desenvuelve, estos códigos éticos que nosotros conocemos de lo que tenemos que hacer y cuál es la forma correcta de llevar nuestra vida. Sin embargo, para Immanuel Kant las cosas no son tan fáciles porque él busca, a través de un pensamiento profundo y de un análisis de las palabras, comprender cuál podría ser la moral universal. No es lo que creas tú, yo, lo que nos pueda decir Heréndira, lo que nos pueda decir Julio, lo que nos pueda decir Luis Manuel. No, no, no. La ética, la moral universal para Immanuel Kant sí existe y para eso lo vamos a plantear de la siguiente forma. En primer lugar, Immanuel Kant parte de la idea de que no existe la bondad absoluta. La bondad absoluta es esta idea de que creemos que lo que hacemos es correcto, sin embargo siempre está permeada de sentimientos negativos como es la búsqueda de la fama, la búsqueda del respeto, el dinero o el amor. Prácticamente nosotros a través de esta bondad buscamos hacer una buena acción, pero que siempre detrás de ella hay un mal sentimiento como es la búsqueda del reconocimiento, la del dinero o la del amor. Sin embargo, él parte de un principio de que sí hay algo que es completamente y absolutamente bueno, que es algo que se le llama la buena voluntad. La buena voluntad, pero tenemos que entender las premisas. Buena voluntad. Y la voluntad, por ejemplo, es la capacidad de decisión sobre nuestras acciones y tiene que venir acompañado de lo que se llama el sentido del deber. La voluntad, en muchas ocasiones, como se dice, Emmanuel Kant decía que esto venía acompañado de las buenas o malas decisiones a partir de lo bueno o malo de nuestro modo de pensar. Sin embargo, algo que supera todos estos elementos, digamos, mundanos, es hacer las cosas con un alto sentido del deber. Immanuel Kant dice que la moral sí llega a ser universal, independientemente del nivel cultural que tú tengas, de la sociedad en la que te desenvuelvas, de la dinámica social en la que te encuentras inmersa, de los tiempos, de los contextos. Nada de eso importa porque para Immanuel Kant el ser humano sí tiene una moral universal y esta debe de ser aquella que se manifiesta a través del sentido del deber. El sentido del deber es un elemento del que nosotros tenemos que entender que se desprenden elementos negativos como es la búsqueda de la fama, del dinero o del amor.
Cuando nosotros tenemos un sentido del deber en el que nosotros hacemos a un lado todo lo que nos pudiera beneficiar simplemente por el hecho de hacer lo correcto, eso es lo absolutamente bueno. Cuando nosotros hacemos uso de este instrumento importante que es el sentido del deber. Dice Immanuel Kant que no tiene ningún sentido ser honrado, generoso o amable si no hay un sentido del deber. Tú no puedes ser honrado si lo que tú buscas es el reconocimiento. Tú no puedes ser generoso si lo que tú estás haciendo es que alguien te vea siendo muy compartido. Nada de el sentido del deber o de lo correcto está bien sostenido si lo estás haciendo bajo un estricto sentido del dinero. Entonces, no hay otro elemento más importante que no sea el sentido del deber. Sin embargo, para que el sentido del deber funcione, debe de ser sometido a prueba como el método científico, y es ponerse a pensar si lo que nosotros, nuestras ideas de razón, realmente son efectivas. Y para eso Immanuel Kant implementa algo que se llama el sentido categórico. Bajo el sentido del deber, jóvenes, pueden existir muchos errores. Muchas veces, por ejemplo, los religiosos han cometido las más grandes vejaciones porque creen tener un sentido del deber que es la prédica. Muchas veces nosotros pensamos que por tener una honradez de jamás decir mentiras no podemos cometer los más graves errores. Y para eso, Immanuel Kant dice que para que nuestro deber, nuestro sentido del deber tenga un sentido correcto, debe hacerse un uso completo y absoluto de la razón. Y la razón no es más que el análisis de los diferentes hechos que acontecen en ese momento para tomar la decisión adecuada bajo el estricto sentido del deber, es decir, sin estos sentimientos que hemos mostrado antes del reconocimiento del amor o del dinero. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea, debemos de someterla a la razón. Y con esta facultad de la razón debemos de descubrir las leyes universales de la moral. Para Immanuel Kant es muy importante esta parte, porque a esto se le llama la razón práctica. La razón práctica es aquel sometimiento del método, pero en el contexto de la moral, es decir, de las partes humanas, de la psique humana. Y después tiene otra categoría del método que es el que va basado en la ciencia, pero él lo que busca es hacer este encuentro paralelo de que puede existir un método que nos permita tomar las mejores decisiones a través de un alto sentido del deber y por supuesto utilizando como instrumento fundamental y eje rector de nuestras ideas la razón. Dice él, debemos comprobar que nuestras ideas son correctas. Debemos formular el siguiente planteamiento. Actúa siempre de tal forma que puedas desear que tu acción se convierta en una ley universal. Cuando tú vas a tener una idea y que tú consideras que ese es tu verdadera, el verdadero sentido del deber, lo tienes que poner a prueba para ver si ese sentido del deber se puede replicar constantemente hasta convertirlo en una ley universal, que es lo que el método científico hace, la búsqueda de las mejores explicaciones para hacerlos leyes universales. Entonces, cuando tú dices, no voy a decir mentiras, es porque tú quieres replicar esa idea. Y entonces tú puedes exigir que el otro no te diga mentiras. Eso es muy importante. Decir una mentira debe ser sometida a la prueba de fuego, al de la razón. Sin embargo, proteger los sentimientos de una persona a la que no queremos lastimar también entra dentro del contexto de la razón. Decir la verdad no es bueno en todo lugar y momento. Todo se debe establecer con el imperativo categórico de la razón. ¿Por qué? Porque a veces es importante proteger los sentimientos de alguien cuando nosotros no necesariamente necesita saber la verdad. Muchas veces la armonía se presenta a través de decir la mentira, pero que viene hacia un bien mayor. Sin embargo, Kant considera que si tú quieres que tu vida se replique o tus ejemplos se repliquen, tú tienes que actuar bajo un estricto sentido del deber. Sin embargo, esto es lo que Kant piensa, pero si todos pensáramos bajo la premisa de Kant, que es muy importante, por supuesto, y que pone en la mesa una discusión importante de lo que es el principio ético y moral,
Tampoco perdamos de vista que existen otros exponentes como Nicolás Maquiavelo, que también piensa que es necesario entender que el fin justifica los medios. Y esta es una de las frases que más ha trascendido y que a veces se entiende mal, sino que existe un bien superior. Entonces, se dice fácil, sin embargo, Immanuel Kant sí comprende que los contextos y los momentos de nuestra vida no nos permiten muchas veces actuar bajo ese estricto sentido del deber. Él dice que sí se debe de trabajar, y yo apoyo esa premisa, yo apoyo esa moción de que se deben de quitar estos sentimientos mundanos para efectivamente hacer un cumplimiento del deber genuino. Pero también debemos de entender que vivimos en una sociedad muy convulsa y que también se requiere de los mecanismos de defensa que a veces la mentira nos ofrece, porque de lo que se trata es alcanzar un bien mayor. Yo, por ejemplo, no puedo decir que una maestra está teniendo su pensión porque la hija le quita, por ejemplo, su pensión. Entonces, mi deber es tener esta mentira de decir no ha recibido esta maestra su pensión para que precisamente la hija no le quite la pensión. Cuando nosotros entendemos este bien superior, pero lo estamos utilizando bajo la premisa del deber, del correcto deber, es cuando realmente funciona. Y lo mismo ocurre con las relaciones personales. Y esto es algo importante porque Immanuel Kant dice, y Maquiavelo no lo sostiene del todo, pero también Maquiavelo dice que debemos pasar a una transición. Tú a lo mejor te ves en la necesidad de mentir para poder tener el desarrollo de tu vida personal y a lo mejor tu ética moral no te permite decir mentiras y entonces se convierte en una lápida o en un lastre que te está llevando a los más altos niveles de sufrimiento. Anabel Ochoa decía que o cambias tu modo de pensar o cambias tu modo de actuar. Entonces, uno de los elementos importantes es decir, si mi verdad realmente funciona para que la sociedad se armonice o realmente mi verdad puede estar escondida para que exista este bien mayor que es no agobiar a una persona porque tú le tienes que decir la verdad de determinada situación. Entonces, ética y moral ha sido uno de los juegos importantes dentro de lo que es el principio de lo profesional. Sin embargo, a mí me parece importante rescatar que para que no sea la idea que tú planteas, que yo planteé y que los demás planteas, partamos de los principios filosóficos, como es el caso del deber, que a mí me parece un elemento importante que se debería de integrar, porque es así como podemos ver lo que es la praxis. Porque efectivamente la sociedad o los libros o los textos y las teorías nos pueden invitar a un uso correcto de la verdad o de la ética moral, pero la ética moral y todos estos principios de mis ideas deben pasar por un elemento importante que es la razón. Y la razón tiene que sopesar el contexto, lo que está pasando y lo que no está pasando. Fíjense, también en algún momento si ustedes ven la película de Perfume de Mujer, ahí vemos a un Al Pacino lanzando un discurso que decía, yo siempre conocí el camino correcto, siempre lo supe, sin lugar a dudas, y he llegado a las más grandes encrucijadas de mi vida, y yo sé lo que debía hacer, pero nunca lo hice, porque era demasiado duro. El camino correcto, jóvenes, y el camino recto muchas veces nos lleva a una serie de sinsabores, que como nosotros tenemos muy amachinados nuestros principios éticos, que si bien es correcto porque es lo que nos configura, también tiene que existir que no pueden convertirse en el arma que nos flagela o que nos atraviesa el corazón o nuestros principios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando mentimos por una necesidad apremiante, resulta que ahora es eso el verdugo que se convierte en nosotros y nos taladra. No. Todas las leyes, todas las reglas morales se pueden romper siempre persiguiendo el principio del deber y del absoluto deber. ¿Por qué? Porque a veces mentir ayuda a proteger a algunas personas y a veces decir la verdad lastima, flagela y daña incluso a las personas que tú más quieres. Entonces, ver estos elementos es fundamental y se puede teorizar. Muchos de ustedes podrían estar o no estar de acuerdo conmigo y esto es lo que hace que se convierta en un egregor en el que nosotros podamos llevar a reflexiones más profundas que desafortunadamente el módulo no nos permite llevar porque vamos con el tiempo muy corto. Sin embargo, lo pongo así. También integren en su ética el sentido del deber.
Muchas gracias.